San Juan Diego Radio, una emisora a través del internet. www.sanjuandiegoradio.com. Cerca del pueblito de Casia, a unas 40 millas de Asís, se encuentra la casa natal de Santa Rita. Cuenta la leyenda que en una ocasión sus padres vieron cómo unas abejas se acercaban a la niña y pensaron que los insectos la atacarían. Pero lo que estaba sucediendo es que las abejas estaban libando la miel de los labios de la pequeña. La tradición dice que más tarde estas abejas la acompañaron al convento donde ingresó. Ella siempre fue una niña muy obediente, y esto le llevó en todo a buscar la voluntad de Dios. Ella quería ser religiosa, pero sus padres, que ya eran ancianos, estaban preocupados del futuro de su hija, y por eso sus padres querían que se casara, y le escogieron como marido a Paolo Ferdinando. Sin estar de acuerdo con sus padres y aún en contra de su voluntad, Rita obedeció. Desde el principio su matrimonio se convirtió en un infierno, porque su marido resultó ser, como se dice, borracho, parrandero y jugador. Y no solo eso, sino que además abusaba de ella, la golpeaba, y esto le traían para Rita muchos sufrimientos y humillaciones. Esto la impulsó a buscar en la oración a Jesucristo, y fortalecida con la oración de Jesucristo, aceptó todos sus sufrimientos y rezaba con insistencia por la conversión de su marido. De este matrimonio nacieron dos hijos gemelos que, a pesar de la educación que les dio Santa Rita, tenían el mismo carácter fuerte, violento de su padre. Después de 20 años de este matrimonio difícil y lleno de sufrimientos y humillaciones, un día Paolo regresó antes de lo inesperado a la casa y se encontró a Rita en su cuarto dándose azotes en la espalda. Aquello fue una impresión muy fuerte para Paolo y fue el inicio de su conversión. Así, poco a poco, con las oraciones, con el ejemplo, con las buenas palabras, Paolo se convirtió y empezó a llevar una vida siguiendo la voluntad de Dios y haciendo obras de caridad. Una noche, Rita rezaba angustiada esperando la llegada de su marido. Pablo ya había dejado su vida de disipación y juergas. Por esa razón, Rita tenía un mal presentimiento con la tardanza de su marido aquella noche. Su vida pasada le había acarreado muchos enemigos a Pablo Ferdinando. Y aquella noche, uno de tantos resentidos había cobrado venganza, dejándolo apuñalado en las calles desoladas de Casia. Los dos hermanos gemelos prometieron vengar la sangre de su padre. Santa Rita, por más que trató de persuadirlos de que perdonaran al asesino, ellos no querían. Entonces hizo una extraña petición a Dios: Señor, prefiero que te los lleves a que cometan ese crimen. Prefirió quedarse sola, viuda, abandonada, que perder el alma de sus hijos. Cuando Rita se encontró viuda y sin hijos en este mundo, entonces decidió cumplir lo que más anhelaba su corazón: entregarse a la vida religiosa. Se dirigió al convento de las monjas agustinas y pidió que la admitieran, pero aquellas monjas no quisieron admitirla, en primer lugar porque había estado casada y también porque la muerte de su marido había sido un poco sospechosa. Entonces Rita usó el arma que ella tenía, la oración y la confianza en Jesucristo, y fue cuando ocurrió un hecho totalmente extraordinario. Estando en un profundo sueño, escuchó que la llamaban: Rita, Rita, Rita. Ella se levantó, abrió la puerta
y se encontró con los santos de los que ella desde niña había sido muy devota: San Agustín, San Nicolás y San Juan Bautista. Entonces, como si todo fuera un sueño, empezó a seguirlos por la calle de su pueblo hasta llegar al convento en Casia de las monjas agustinas. Y como si fuera un éxtasis, de repente se encontró adentro del convento. Cuando las monjas se dieron cuenta de aquel suceso y comprobaron que las puertas del convento estaban cerradas, no pudieron ya rechazar a Santa Rita, y en 1417 hizo sus votos perpetuos, y en ese convento de las Agustinas permaneció los 40 años restantes de su vida. Este es el convento donde Santa Rita pasó 40 años de su vida. Durante los primeros años fue puesta a prueba por sus superioras, pero también por Cristo. Santa Rita no tenía mucha cultura, no sabía leer ni escribir. Sin embargo, el crucifijo fue el libro donde aprendió todo de Jesucristo, de su pasión, de sus llagas, del camino del Calvario. Y nuestro Señor le concedió una llaga dolorosa. Normalmente estas llagas, en el caso de la mayoría de los santos, suelen desprender un perfume aromático, hermoso. Sin embargo, en el caso de Santa Rita, era una llaga purulenta que desprendía un hedor horrible, y por eso las religiosas ni siquiera ellas mismas se acercaban a ella, y fue confinada a la parte del fondo del convento. Ahí, en ese cuarto, abandonada de todos, pero aceptando la voluntad de Dios, pasó el resto de su vida. Sin embargo, ese cuarto tenía una ventana donde la gente de todo el pueblo se acercaba a pedirle, a invocarle, para que les ayudara en sus muchas necesidades. Y por los muchos milagros que concedió y tantas gracias que Dios concedió a las almas a través de su oración, Santa Rita es llamada la abogada de las causas imposibles. A un lado del monasterio se construyó un hermoso santuario dedicado a la veneración de la hija predilecta de Casia. Es un hermoso edificio que hace perfecta armonía con la arquitectura del pintoresco pueblo italiano. Durante todo el año, miles de peregrinos vienen a pedir la intercesión de la santa para sus casos difíciles y desesperados, como ya lo hacían los contemporáneos de Rita cuando la visitaban en el monasterio. La devoción de los fieles los hace recorrer largas distancias confiados en que la intercesión de Rita les arrancará las gracias que necesitan de Dios nuestro Señor. Entrar al santuario tiene un impacto muy particular. La hermosa iglesia está decorada con coloridos frescos que elevan el espíritu. En la cúpula central se ve la figura de Rita subiendo a la gloria del Padre Celestial. En efecto, el alma de Rita está en la casa del Padre Eterno, pero su cuerpo incorrupto ha quedado como testigo de las maravillas que puede hacer el Señor con sus hijos predilectos. En una de las capillas laterales se encuentra la urna de cristal con su cuerpo incorrupto. La historia de Santa Rita, más que nada, nos tiene que llevar a la vivencia de esas virtudes. Muchas veces nos quejamos de que nuestra vida no es fácil. La vida de Santa Rita no fue nada fácil. Primero, aceptar ese matrimonio que ella no quería, un matrimonio que la hizo profundamente infeliz, pero que ella aceptó, resignada, porque sabía que era la voluntad de Dios. Después, el hecho de que sus hijos no querían convertirse,
Muchas veces nosotros nos podemos considerar malos padres porque nuestros hijos no nos hacen caso. Bueno, pues Santa Rita tuvo el mismo problema. Sus hijos no querían convertirse, querían vengar la sangre de su padre. Sin embargo, todo lo logró reflexionando en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su único libro, reflexionando en esa vida de nuestro Señor, y en la oración de ahí sacó fuerza y fortaleza para superar todas las dificultades, para lograr la conversión de su marido y de sus hijos. Esa sola lección bastaría para que valiera la pena haber hecho este documental. Santa Rita murió en 1457 y en el momento de su muerte la llaga purulenta desapareció y se convirtió en un rubí rojo. Esto nos tiene que recordar a todos nosotros que el sufrimiento no es nada más por sufrir, no es un deporte para el cristiano, sino porque nosotros verdaderamente esperamos la corona, la victoria que Dios nos va a dar. Y precisamente el letrero que está encima de su urna dice eso. Dios le concedió la corona de la victoria por haber sido fiel toda su vida, por haber sido obediente y por haberse agarrado con fuerza de la oración y del sacrificio. Ahí está su cuerpo incorrupto, ese cuerpo que es testimonio ahora de paz y serenidad, que es un anuncio también de lo que Dios nos concede a todos los cristianos si perseveramos en la lucha hasta la muerte. Paz, serenidad y victoria. Esta es Arona. En ese castillo, encima del lago Maggiore, nació Carlos Borromeo el 2 de octubre de 1538. En los años turbulentos del siglo XVI, varios hombres se empeñaron en su lucha por llevar adelante la verdadera reforma de la Iglesia. Entre esos hombres sobresale San Carlos Borromeo, junto con Pío V, Felipe Neri y San Ignacio de Loyola, que lucharon por llevar adelante la contrarreforma. Carlos Borromeo fue en verdad un hombre que dejó una huella muy profunda en la historia de la Iglesia. Carlos Borromeo procedía de una familia de noble alcurnia. Su padre era Guillermo Borromeo y su madre Margarita descendía de la noble familia de los Medici de Milán. El ejemplo de su padre, que era un hombre recto y virtuoso, y la fe que le dio su madre, fueron los que sembraron la fe en aquel joven. Pero ustedes comprenderán que en aquel mundo de nobleza, de riqueza y de placeres, no es fácil dejar el mundo. Sin embargo, algo ocurrió en su vida. Su hermano, que era el heredero, un hombre muy apuesto y el más codiciado de todas las mujeres de la corte, un día yendo a caballo, cayó del caballo y murió instantáneamente. Y Carlos interpretó aquello como un signo del cielo, de que Dios lo podía llamar en cualquier instante. Y aquello fue el inicio de su conversión. La ciudad de Arona, con razón, está orgullosa de este hijo suyo santo. Y en 1698 mandaron construir esta estatua, que es una de las más grandes, en bronce. Es una estatua levantada a la caridad del santo, pero indudablemente no refleja la gran obra que hizo en favor de la Iglesia y de la Reforma.
Pero para comprender la vida y obra de este gran hombre de la Iglesia, es imprescindible visitar la ciudad de Milán, por dos razones principalmente. Primero, porque nuestro personaje fue el arzobispo de esta ciudad hasta el día de su muerte. Y además porque en la imponente catedral de esta ciudad se encuentra lo que marca el hilo conductor de nuestro programa, su cuerpo incorrupto. Pero lograr nuestro objetivo no es fácil. La catedral es propiedad del gobierno y necesitamos conseguir un permiso de la fábrica del Duomo. Sí, estamos aquí en la fábrica del Duomo. La fábrica es los que se encargan de la construcción y vamos a ver si nos dan el permiso para poder filmar dentro del interior, para que vean todas las dificultades que pasamos para llevarles a ustedes estas imágenes. Y a ver si alguien se apunta como cargador la próxima vez, si me ayuda. Vamos a este pequeño elevador. Nos ha costado un poco de trabajo conseguir los permisos para filmar adentro, pero ya lo conseguimos. Aquí está la carta con la autorización para filmar dentro de la Catedral de Milán. Me costó un poquito de trabajo convencerlo, le dije que si quería ir al cielo me la tenía que dar y parece que lo convencí. Indudablemente fueron las oraciones a nuestra patrona. Una vez con el documento oficial en mano, nos dirigimos a la majestuosa Catedral de Milán. La construcción de esta catedral llevó más de 200 años y fue el obispo Borromeo quien en 1577 hizo la solemne dedicación. Mientras recorremos maravillados la nave central, notamos que a lo largo del pasillo central se encuentran una serie de tapices que narran la vida y milagros del santo. Los invito a recorrer juntos los pasajes más significativos de la vida de este santo, para aprender de su vida virtuosa y comprender por qué es que este pastor de la Iglesia fue tan querido y respetado en su tiempo. Desde joven se distinguió por un gran sentido de la caridad cristiana hacia los más necesitados. En una ocasión, su tío, el conde Julio César Borromeo, le regaló una cuantiosa cantidad de dinero. El joven Carlos pidió permiso a su padre para repartir la cuantiosa fortuna entre los pobres. Su tío, por parte de su madre, el cardenal Giovanni Angelo de Medici, fue elegido sumo pontífice asumiendo el nombre de Pío IV. Al poco tiempo, este nombró a su joven sobrino secretario de Estado y lo convirtió en su brazo derecho. El 23 de septiembre de 1565, Carlos Borromeo entró a la ciudad de Milán como arzobispo, acompañado por la nobleza y todo el pueblo en general. En esos años se llevó a cabo uno de los concilios más importantes de la Iglesia Católica, el Concilio de Trento. Sobre el cardenal Borromeo cayó la difícil tarea de dirigir la ejecución de las deliberaciones del concilio, la publicación del catecismo para los párrocos, la revisión de la versión latina de la Biblia, llamada Vulgata, del misal y del breviario. Una de las maneras como San Carlos Borromeo contribuyó a la reforma de la Iglesia fue renovando la vida sacerdotal. Esta es la cripta donde se reúnen los canónigos regulares, los sacerdotes de la diócesis, a rezar el breviario. Es una iglesia muy hermosa, es una cripta muy hermosa con mucho detalle. Aquí está el coro donde se van rezando los salmos y se van cantando las oraciones,
y se reúnen todos los sacerdotes en comunidad a rezar. Y esto fue contribuyendo a que los sacerdotes se renovaran en su vida interior, en su vida espiritual, en su vida de oración y sobre todo a que llevaran una vida más regular, más dedicada al servicio de nuestro Señor. Y así, renovando la vida sacerdotal, fue el primer paso, el primer fundamento que San Carlos Borromeo puso a la reforma de la Iglesia. Y en esta cripta probablemente él muchas veces se reunió con sus sacerdotes en oración. Él fue el que inauguró o consagró propiamente esta catedral que tardó más de 200 años en construirse. Ya siendo obispo, repartió entre los pobres la inmensa fortuna heredada de su familia. Su sentido de la caridad fue algo que siempre caracterizó al santo cardenal. Visitó muchos pueblos predicando para contrarrestar la revolución protestante. En muchas ocasiones sus visitas dejaban como resultado la desaparición del protestantismo de toda una región, como fue el caso de algunos pueblos de Suiza. Tanta virtud y disponibilidad a las cosas de Dios no eran dones gratuitos de los que gozaba el santo. Carlos pasaba muchas horas en oración en su pequeño oratorio privado, a un lado de su austera habitación, donde dormía pocas horas en una silla o en el suelo. Sí, vivía en un palacio, pero él nunca se regodeó en el lujo y la opulencia y jamás se aferró a las posesiones materiales. Muy al contrario, siempre su generosidad sobresalió como una de sus principales virtudes. Los cambios y reformas que implementó no eran como los reformadores de nuestros tiempos, que buscan más permisividad y laxitud. Por el contrario, lo que Borromeo buscaba era más exigencia y disciplina en la Iglesia, más evangelio y oración en los hombres de la Iglesia. Esto le acarreó no pocos enemigos. Uno de ellos, miembro de la Orden de los Humillados, en una ocasión entró a la capilla privada del arzobispo y le disparó un tiro de arcabuz a quemarropa, frente a múltiples testigos. Milagrosamente la bala solo hirió ligeramente al santo. El suceso fue interpretado como un milagro que aumentó la popularidad del obispo. La devastadora peste negra fue una de las grandes tragedias que le tocó vivir a San Carlos. Impulsado siempre por su gran celo apostólico y sin temor a ser contagiado, el arzobispo visitaba los barrios de Milán impartiendo los últimos ritos y la Sagrada Comunión a los enfermos. Para implorar la ayuda divina, Borromeo organizó 3 procesiones, cargando una reliquia de la Santa Cruz y recorriendo descalzo las calles de Milán. También ordenó levantar sencillos altares en las esquinas de los barrios donde más víctimas sufrían de la peste. Cuando finalmente la epidemia cesó, mandó levantar columnas de mármol en todos los altares rematadas con una cruz en lo alto, mostrando así la victoria de Dios. En los últimos días de su vida, como si fuese una premonición del fin de sus días, Carlos se retiró a hacer ejercicios espirituales en un estricto período de penitencia, oración y ayuno. Carlos Borromeo murió el 3 de noviembre de 1584, después de escuchar su última misa. El pueblo entero se volcó el día del funeral, todos queriendo tocar o besar los restos de su amado obispo. Desde ese momento empezaron las interminables peregrinaciones de fieles que acudían a su tumba para pedir su intercesión. Las curaciones milagrosas acontecidas por intercesión del santo son innumerables, como lo testifica los hermosos óleos que adornan la Catedral de Milán. Como ven ustedes, hermanos, esto para nosotros es un momento muy hermoso
Yo me siento muy emocionado por el privilegio que nos han concedido de estar dentro del sepulcro. No es un lugar a donde llegan los turistas. Y vamos a tener ese privilegio que nos ha concedido la Santísima Virgen de llevarles a ustedes estas imágenes inéditas del cuerpo incorrupto de San Carlos Borromeo. Pero lo que queremos aquí es recordar el objetivo de esta visita, y es recordar las virtudes del santo. Un hombre dedicado totalmente al servicio de su pueblo, a la santificación de su pueblo, a la evangelización de su pueblo. Podemos decir de San Carlos Borromeo que él fue una imagen perfecta del buen pastor. Este es el cuerpo incorrupto de San Carlos Borromeo, con sus vestiduras episcopales, y su cuerpo, como los cuerpos incorruptos se vuelven negros con el contacto de la luz, tiene una pátina de oro encima y parece, y eso es lo impresionante, como si estuviera dormido. Una de las hermosas frases de Carlos Borromeo a la hora de su muerte fue: ya voy, Dios mío, ya voy, Dios mío. Él sentía como después de una larga carrera de trabajo, de duro trabajo, de reforma verdadera de la Iglesia, que se hace a través de una vida santa, él sentía que ya había llegado al final de su cometido y quería darle su alma al Señor. Aquí en la capilla se encuentra una colección de hermosas esculturas en bronce con los pasajes más relevantes de la historia de este gran santo. Un hombre nacido en una de las más nobles y ricas cunas de Europa. Deja todo para servir a sus hermanos y desgastar su vida para edificar una iglesia santa, digna de ser la esposa del Cordero. Y es que, precisamente, ese es el sentido de tener esta veneración a los santos: imitar sus virtudes, tratar de ser como ellos, seguir su ejemplo para llegar al final de la carrera y repetir igual que este noble santo: ya voy, Dios mío, ya voy. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com. Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video o escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.